LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio. INTA Radio. Ciencia, tecnología e investigación. Las novedades del INTA en todo el país, resumidas en una hora de radio. INTA Radio, en LT11, con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Nuestro encuentro semanal en Radio Nacional. Es un gusto para nosotros, como siempre, como todas las semanas, estar aquí con ustedes, comentándoles toda la información del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, al cual le envío un gran saludo y un feliz cumpleaños a todos los intianos, porque hoy, 4 de diciembre, se celebran los 64 años de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que fue creado mediante el Decreto Ley 21.680. El organismo nació con la finalidad de impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y la vida rural. Y vaya que lo ha hecho, ¿no? Las actividades que se han desarrollado durante estos 64 años y las que se siguen realizando año a año. La verdad que para mí es un orgullo pertenecer a esta institución. Así que felicidades en este día a todos los intianos, a toda la gente de este instituto que trabaja día a día por el agro en nuestra Argentina querida. Bien, hablando de aniversarios, el 5 de diciembre, es decir, mañana, es el Día Mundial del Suelo. Mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad del suelo, es la propuesta de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para concientizar de esta manera sobre la importancia de mantener el ecosistema saludable, que garantice el bienestar humano con la gestión eficiente del terreno. Pero para conocer un poco más sobre esto, hablamos con Jorge Bogdanovich de la Estación Experimental Agropecuaria de Paraná, un especialista en suelos, que nos dice lo siguiente. El 5 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Suelo. En este año, el lema propuesto por la FAO es mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad del suelo. Con esto, la FAO, que es la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, pretende concientizar sobre la importancia de mantener los ecosistemas saludables, para que garanticen el bienestar humano con una gestión eficiente del terreno. Y hace mucho hincapié en que si no actuamos pronto contra la pérdida de biodiversidad del suelo, la tierra perderá suelo fértil, lo que amenazaría la seguridad alimentaria a nivel mundial. Y esto, si nosotros lo trasladamos a Entre Ríos, decimos desde INTA que el cuidado del suelo debe ser el desafío interinstitucional que tiene que afrontar Entre Ríos de acá en adelante. Si bien lo ha hecho, pero creemos y estamos convencidos que tiene que ser como un objetivo primordial el cuidar la biodiversidad del suelo. Nuestro pequeño aporte para el Día Mundial del Suelo es la investigación, el desarrollo, la extensión y la incorporación de tecnologías y prácticas en conservación de suelo que el INTA viene desarrollando desde el año 1969 y que han forjado los cimientos para que hoy en día tengamos alrededor de 600.000 hectáreas sistematizadas. Es decir, que cuidamos el suelo en esa superficie, cuidamos la biodiversidad del suelo. Ustedes saben que cuando un suelo se erosiona, se pierden los primeros centímetros de suelo fértil, donde está la vida, donde está la fertilidad y donde está toda la riqueza de un suelo. Entre Ríos ha hecho punta a nivel nacional con el cuidado del suelo en cuanto a sistematización. A nivel país se estiman unas 900.000 hectáreas y fíjense que nosotros tenemos más de 600.000 sistematizadas. Pero aún en la provincia falta cuidar el 65% de los suelos agrícolas que tenemos. Entonces ese es un gran desafío que tenemos, pero no solamente como INTA, sino la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el gobierno de la provincia de Entre Ríos y todas las asociaciones de productores tienen que estar involucrados en este desafío.
Todos saben que la provincia de Entre Ríos, más del 60% de la superficie que tiene es susceptible a erosión. Y al decir susceptible a erosión, estamos diciendo que es susceptible a perder esta biodiversidad del suelo. Si bien en la actualidad hay mucho conocimiento y desarrollo, debe traducirse en prácticas que cuiden el suelo. Por eso nosotros decimos que los sistemas agropecuarios hoy en día son la principal fuente de ingresos y motorizan la economía y ejercen también una mayor presión sobre el recurso suelo, que muchas veces no está cuidado como debería. Y corremos como provincia serios riesgos de pasar a ser una provincia marginal en cuanto a producción de granos y de carne. Es por esto que el desafío más significativo que tenemos que afrontar como sociedad es proteger el suelo, y es necesaria una agricultura sustentable, resguardando su integridad y sus funciones vitales. INTA Radio en LT11. Hace 7 días hablábamos con Martín Gange sobre los proyectos locales de la Estación Experimental Agropecuaria de Concepción del Uruguay. Nos ponía al tanto de estos nuevos emprendimientos, de estos nuevos trabajos que van a comenzar en el 2020. Son 2. Si no lo escuchó la semana pasada y quieren recordar un poquito de qué se trata, resumimos esta parte de la nota que hicimos hace una semana con quien es el coordinador de los proyectos locales, Martín Gange. Nosotros acá en la Estación Experimental hemos elaborado 3 proyectos locales que fueron elevados, están cumpliendo con todo la parte burocrática del INTA, de cumplir con los distintos avales y pasos y revisiones, y están enfocados, en cadenas que son de importancia, de valor para nuestra región. Uno está dedicado o vinculado a la parte ovina, se va a llamar Apoyo a la Innovación Tecnológica y Organizacional de los Productores Ovinos, sobre todo en la parte del centro de la provincia. Este departamento está, la Villa Guay, Uruguay también. Otro de los proyectos tiene que ver con la diferenciación y agregado de valor en mieles del Bajo Río Uruguay, pensando en los departamentos, toda la zona costera acá, de los departamentos Uruguay, Gualeguaychú e Isla del Ibicuy, que son departamentos de nuestra área de influencia. Y finalmente hay otro proyecto que tiene que ver con la agroecología, y lo denominamos producción en transición agroecológica en sistemas extensivos también de esta zona, ¿no? Departamento Uruguay, Gualeguaychú, Villa Guay, San Salvador. Escuchás INTA Radio en LT11 Nacional Concepción del Uruguay. El último proyecto que mencionaba Martín Gange era producción en transición agroecológica en sistemas extensivos del centro este de Entre Ríos. Para conocer un detalle más minucioso sobre el tema principal y de qué se trata, hablamos con quien será el encargado de llevar adelante este proyecto, el ingeniero agrónomo Norberto Pérez. Este proyecto local se da en llamar producción en transición agroecológica en sistemas extensivos del centro oeste de Entre Ríos. Lo integramos una serie de profesionales de la Experimental Concepción del Uruguay y de la Agencia de Concepción del Uruguay. Está integrado por Miriam Lazarbon, Juan José Batista, Javier Pirchi, Héctor Rodríguez, Sebastián Vitone, dentro del equipo de técnicos de la Experimental. Este proyecto está priorizado, como bien dijo Martín, en el APIT del sur entrerriano, que es una plataforma de innovación territorial, y la temática a abordar es, como dije, la temática agroecológica extensiva, básicamente en 2 patas o 2 componentes principales tiene este proyecto local, que son las mediciones y trabajos con productores que ya están en el proceso de agroecología o del proceso de transición agroecológica, como se denomina, y también una pata experimental, que es la pata del módulo de integración de tecnologías que vamos a instalar para medir esas tecnologías de transición agroecológica y tener información local para contar con todos los productores, para contar a los productores de la zona. Esta etapa se realiza primero y posteriormente la segunda con los productores, ¿o inician las 2 en forma simultánea? Es en forma simultánea, para ir identificando en el territorio estos productores que ya voluntariamente iniciaron este proceso y que tengan un acompañamiento institucional.
y la otra pata ya in situ, volcando las tecnologías que ya hemos identificado en otros lados, pero tratando de generar esos datos locales o validando esas tecnologías en el ámbito local. Hay otros sectores de INTA que ya están trabajando, ¿no?, con este tipo de metodología agroecológica. Sí, nosotros tenemos referencias sobre pergamino en la provincia de Buenos Aires, y nuestro gran referente es el INTA Barrow, que lleva ya más de 8 años de trabajo en un módulo agroecológico. Bueno, nos visitaron el año pasado mostrando los resultados del módulo agroecológico extensivo. Eso hay que ponerlo en mayúscula, que son producciones agrícolas, ganaderas, que en la provincia de Buenos Aires, y eso es lo que nosotros queremos trasladar hasta nuestra provincia, hacia nuestra latitudes, están teniendo buenos rendimientos, buenos resultados económicos, equiparables con los rendimientos de la agricultura y ganadería convencional, usando un paquete tecnológico de mucho menor costo, con muchos menos insumos. Seguramente en 2021 vamos a continuar hablando sobre este tema y bueno, ya sobre el desarrollo en sí, ¿no? ¿Cuándo está previsto que sea finalmente aprobado y hay una fecha estimativa y que se pueda comenzar a trabajar? Fuertemente vamos a trabajarlo en el 2021. En estas instancias ya está aprobado por INTA Concepción del Uruguay, ya pasó las instancias provinciales y se encuentra en dirección nacional. El fuerte deseo es de arrancar el 2021 ya con las primeras labores en el módulo demostrativo, y ya el vínculo con los productores ya lo tenemos allanado desde este 2020. Por supuesto que los resultados en una rotación agrícola no lo vamos a tener ni en el 21 ni en el 22 quizá, porque son procesos biológicos muy paulatinos y como todos los procesos biológicos llevan tiempo. Pero crearemos seguramente una línea de base para continuar las investigaciones en este módulo de integración de tecnologías para el futuro. Este es como un puntapié inicial. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana, INTA Radio en LT11 Nacional. Martín Gange mencionó 2 proyectos más. Uno es diferenciación y agregado de valor de mieles del Bajo Río Uruguay, y el restante apoyo a la innovación tecnológica y organizacional de productos ovinos del centro de la provincia de Entre Ríos. Este último precisamente lo vamos a dejar para la semana que viene con Rita Bonelli, pero ahora les propongo escuchar el que mencioné recién, que es diferenciación y agregado de valor de mieles del Bajo Río Uruguay, que va a estar a cargo de Daniel Primós, un referente en apicultura en la provincia de Entre Ríos y en INTA. Surge a partir de la nueva cartera de los programas de INTA y que tiene que ver con los contenidos de la plataforma de innovación territorial que el INTA despliega en todo el país, y en este caso intervenimos con un proyecto con apicultores en la región de lo que podríamos llamar el Bajo Río Uruguay, que abarca los departamentos Uruguay, Gualeguaychú e islas del Ibicuí. En ellos están integradas cooperativas como la cooperativa Río de los Pájaros, la cooperativa Gualeguaychú y 2 cooperativas del departamento Islas, como son Cooperativa Ibicuí y la Cooperativa Productores del Delta, todas las 4 cooperativas apícolas. La idea es acompañar un proceso de diferenciación y agregado de valor de las mieles que tenemos en esta zona, en esta región definida como Bajo Río Uruguay. Lo que pretendemos, y ahí está el centro de la acción donde podemos apoyar desde la institución, es la de generar información que en definitiva vaya a parar
al consumidor, dando garantía de lo que está consumiendo en cuanto a su origen y a sus condiciones de calidad. Por eso que el proyecto en sí, como dije hace un minuto, consta de acciones para diferenciar y agregar valor, porque estamos hablando de una zona amplia, muy compleja si se quiere, pero también muy rica en lo que a ambiente se refiere. Entonces, el hecho de que las mieles en su gran mayoría se consumen sin ningún tipo de diferenciación, es decir, están ofrecidas al consumidor simplemente como mieles, inclusive algún pequeño porcentaje que pueda estar ofreciéndose en este momento en la zona, no tiene ninguna indicación de que sea generada por los apicultores de esta zona, pero a su vez generada bajo condiciones protocolares, llamémosle ahora que está de moda el nombre de la palabra protocolo, bajo un formato de control y de seguimiento de la calidad que tienen esas mieles. Esa información, Daniel, ¿de qué manera se va a transmitir al público, al consumidor, a la gente? Esa información es la que tiene que estar contenida en la etiqueta. Lo que pretendemos está planteado así en el proyecto, es poder trabajar en forma articulada con distintos laboratorios, con la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú, de la UNER, con laboratorio de CONICET, con laboratorio de Rosario, también de CONICET, y de esa manera, y estamos también tratando de articular para la parte de presencia de pesticidas con la Universidad de La Plata, de acuerdo al equipamiento que se tiene en los laboratorios, porque no es tan sencillo el tema. ¿Qué información es la que va a llevar la etiqueta a partir de este trabajo que ustedes están haciendo? Debería estar la garantía, digamos, nombrado qué origen tiene, de dónde sale esta miel, y a la misma vez el consumidor puede remitirse a la información que se vaya consolidando de un organismo, es una, llamémosle, para hacerlo más sencillo a los efectos de que el público entienda rápidamente, una especie de junta o de comisión responsable de esta certificación, porque estamos hablando de una certificación no del tipo de los productos orgánicos que requieren de un organismo que a veces ni siquiera está en el país, si bien los hay también, por supuesto, pero acá estamos hablando de una certificación participativa donde los propios apicultores integran esa mesa, pero también están los organismos como INTA, la universidad, la Federación de Cooperativas, etcétera. Es decir, le damos la seriedad que significa que los propios actores son los que se hacen responsables de la información surgida y de lo que va a estar contenida en la etiqueta de ese envase. INTA Radio en LT11. Los grupos de abastecimiento local, recordarán que son grupos integrados por INTA y de los cuales hablamos también en el transcurso del programa anterior, y cuentan con productores, pequeños productores, un facilitador o promotor que por lo general es un técnico externo a INTA, un ingeniero generalmente agrónomo, y bueno, la finalidad de estos grupos es trabajar en forma conjunta para poder lograr objetivos que en forma individual por ahí son bastante complejos de hacer, ¿no? De realizar, de llevar adelante. Es así que, bueno, finalizado prácticamente el periodo 2017-2020, donde estos grupos han trabajado y han desarrollado sus proyectos, los promotores quieren contarnos su experiencia y a nosotros como INTA nos interesa muchísimo saber qué es lo que piensan. Así que les propongo escuchar a María Alejandra Velázquez, productora del Grupo de Abastecimiento Local de Rosario del Tal. Hola, buenas tardes. Yo soy María Alejandra Velázquez, una productora del Grupo Reverdecer Gal del INTA de Rosario del Tala.
Cuando empecé en el grupo empecé haciendo panificación, o sea, pan casero, galletitas pepas y bollos y otras cosas más. Transcurrido el tiempo, mi experiencia es que me dio mucho porque gracias a eso, a la participación de ese grupo, yo hoy tengo mi propio emprendimiento que se llama May. Hago comidas, o sea, de todas las cosas que hacía antes y agregamos comida. Estoy agradecida con eso, el grupo es muy bueno, todos los integrantes, hay mucho compañerismo y nos ayudamos entre todos, así que estoy muy agradecida con el grupo de Rosabel Tala y con todos mis compañeros que integran ese grupo. Muchas gracias. Somos Radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos Radio. Somos INTA. INTA Radio. Ciencia, tecnología, investigación. INTA Radio. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad. INTA Radio, con la conducción de Gustavo Contenti. Todos los viernes, de 14 a 15, por LT11, Nacional, AM 1560 y 92.9 FM. La radio pública. Hola, soy Gabriela Preto, soy promotora facilitadora del grupo de abastecimiento local, Horticultores Diversificados de Colón. He trabajado con la Agencia de Extensión Rural de INTA Colón y en principio trabajábamos en conjunto con la Experimental de Concepción del Uruguay, luego hicimos un traspaso a la Experimental de Concordia. El grupo GAL ha sido una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, porque a los productores ha congregado, digamos, a generar un sistema productivo agroecológico amigable con el ambiente y haciendo uso de la economía circular, es decir, utilizando como insumos residuos de otras producciones locales. Se elaboran sus biopreparados, se hacen rotaciones de cultivos trampa, se hacen asociaciones de cultivo y a su vez también se trata de incluir sistemas agropecuarios, o sea, producción de animales y en conjunto con la producción de hortalizas, por ejemplo, o de frutales en varios de los casos del grupo. Y con respecto el enriquecimiento personal como promotora me ha abierto un montón de puertas. Nos han contactado para hacer notas periodísticas, etcétera, para indicar las virtudes que ha tenido el formar parte de un grupo de abastecimiento local con ese lineamiento de base tan comprometido con el ambiente, tratando de mitigar los cambios climáticos, de incluir a las mujeres, o sea, con un enfoque de género interesante, y muchos lineamientos de base con la agroecología como eje central. El grupo de productores ha sido muy abierto, los que no conocían las técnicas han incorporado muchísimas de las técnicas, por supuesto que se podría hacer mucho más, o sea, se podría llegar a implementar en el 100% de las superficies de todos los productores sistemas agroecológicos, pero es importante que se entienda que no es una tecnología de insumos, sino de procesos que necesitan de un acompañamiento permanente, sobre todo hasta que el productor realmente entiende los fundamentos y cómo producir de esta forma, que no es ninguna novedad, sino que es retomar saberes antiguos y canalizar todo lo que sea antiguos sabidurías de la gente que lo hacía sin por ahí conocer del todo lo que estaban haciendo. Pero bueno, y sobre todo hubo muchísimo intercambio, estuvo muy interesante. Lo único por ahí que habría que mejorar en el caso de poder continuar, que ojalá se pudiera continuar, es que hubiera una mejor contratación, una mejor condición de contratación para el promotor. Así puede involucrarse mucho más y por ahí intervenir mucho más intensivamente con cada uno de los productores. Pero ha sido una experiencia muy interesante y ojalá se pudiera dar continuidad por otros 3 años, como indicaba el manual operativo de GAL. Escuchás INTA Radio, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay,
Elena Gagliano nos ha acompañado a lo largo no solamente de este año, sino también de 2019, y ya finalizando 2020 no nos deja de a pie, así que seguimos conversando y seguimos recopilando información sobre la huerta. Hemos venido repasando desde la preparación de la tierra, la siembra, todos los detalles sobre la huerta, sobre la huerta ecológica. La verdad que un lujo poder tener el material que nos brinda semana a semana. Hoy Elena nos cuenta sobre purín de ortigas para el control de plagas, preparados con ajo y cebolla para combatir hongos, alcohol de ajo, preparados para combatir hormigas, control de nematodes, control de caracoles y babosas en esta primera parte. Llegado el caso de necesitar hacer algún tipo de control, si con las prácticas que hemos utilizado en la huerta no ha sido suficiente para evitar el ataque de plagas, podemos recurrir a algunos preparados, como por ejemplo preparado más común para fortalecer primero que nada las plantas, el purín de ortigas. Esto, bueno, ya en esta época no se ve ortiga porque es de otoño-invierno, pero la podemos reservar, cosechar y reservarla, y se prepara un macerado con 100 gramos de ortiga por cada 10 litros de agua durante 2 días, y con ese macerado, ese líquido, luego se pulverizan las plantas. Es un fortificante del desarrollo del normal de las plantas. Y también podemos hacer un preparado para hongos, por ejemplo, usando cebolla, ajo, los cuales se machacan y se le agrega, eso se coloca en 10 litros de agua, a razón de 1 kilo de cebolla y una cabeza de ajo, y medio pan de jabón blanco, jabón potásico, que sirve como adherente para que este preparado se quede pegado o adherido al vegetal que vamos a pulverizar. Esto se cuela, y sin diluir se usa en pulverizaciones de los cultivos. Este preparado lo que tiene la ventaja es de que tanto la cebolla como el ajo tienen algunos compuestos azufrados que lo que hacen es, controlar hongos. Y también sirven para repeler plagas como arañuela roja, polilla de tomate, pulgones, entre otros. También podemos recurrir al alcohol de ajo, que se prepara con 5 o 6 dientes de ajo, dependiendo del tamaño, pelados, triturados, el cual se coloca en medio litro de alcohol fino, y alcohol de uso farmacéutico, es decir, de 76 grados. Y se deja 24 horas macerando, y luego se filtra y se le agrega medio litro de agua. Esta preparación se puede guardar, se puede mantener, en un lugar fresco o en la heladera, y bien tapado, y se lo utiliza para controlar, con este preparado se pulveriza directamente, y se usa para control de ácaros en general, pulgones y gusanos en la mayoría de las especies. Otro preparado, por ejemplo, para las hormigas, se utiliza para ello sulfato de cobre, 200 gramos, 1 litro de agua caliente, donde se disuelve el sulfato de cobre, se le agrega un sobrecito de jugo de naranja en polvo. A esto se le agrega 1 kilo de arroz partido, o arrocín como le llamamos nosotros, al de inferior calidad, es decir, no de calidad apto para la alimentación, y se lo deja que el arroz absorba todo el preparado y cuando queda los granos de arroz quedan de un color verde azulado, se ponen a secar, se deja secar en la sombra. Estos granitos de arroz con este sulfato de cobre absorbido y con el jugo de naranja se coloca en los caminos de las hormigas. El arroz lo lleva a la hormiga, y el sulfato va a atacar al hongo del cual se alimentan las hormigas bajo tierra. Otra técnica, para controlar la presencia de nematodes en suelo, que es una plaga de suelo, sobre todo en los suelos más sueltos, más francos, más arenosos,
pero igual en los suelos pesados existen, no es digamos una limitante para ellos. Los nematodes son bastante, digamos, complicados, y para controlarlos se puede utilizar antes de la siembra, picar repollo, o puede ser coliflor o brócoli, cualquiera de las especies de las crucíferas de estas tres especies nombradas. La planta se pica y se incorpora al suelo y se deja actuar en el suelo. Luego se puede sembrar. Esto debe dejarse por lo menos una semana. Por otro lado, también para digamos repeler los nematodos se puede utilizar el cultivo de copetes. Los copetes tienen una secreción de sustancias alelopáticas en sus raíces, que lo que hacen es digamos marginar o evitar que se acerquen los nematodes hacia las raíces de las especies hortícolas que están a su lado. Otro preparado o digamos forma de controlar las babosas y los caracoles, que suelen ser en las huertas urbanas, suelen ser muy preocupantes. Por lo general, digamos, se puede usar un atractivo, un poquito de cerveza. Se coloca una tapita enterrada, que puede ser una latita, por ejemplo, de atún o de algún tipo similar. O bien puede ser una cajita de Tetrabrix de leche cortada al medio en forma longitudinal, se entierra, y para que quede, digamos, los bordes superiores a nivel del ras del suelo, y en el interior se coloca un chorrito de cerveza. Esto atrae a las babosas y a los caracoles, y también para los caracoles se puede colocar trocitos de papa. Estos son atractivos. Una vez que los caracoles, las babosas cayeron en esos recipientes, digamos, asfixian, ya que ellos respiran por la parte inferior de su estructura corporal. También podemos usar cenizas, espolvorear con cenizas para, sobre todo, la base de las plantas donde andan, y esto también actúa repeliéndolos y evitando el daño en las plantas. Las cenizas también tienen aporte de muchos minerales para las plantas, y así como lo mencionábamos al principio, el purín de ortiga y en este caso las cenizas, al nosotros estarle dando estas sustancias, estos preparados, vamos a tener una planta mucho más fuerte, más fortificada, y esto va a hacer que sea menos sensible al ataque de plagas y de enfermedades. Así también es importante brindarles un aporte en lo que habíamos mencionado con anterioridad de compost o abono compuesto o algún estiércol compostado, para así, digamos, tener una planta muy fuerte y mucho menos sensible al ataque de plagas y enfermedades. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana, INTA Radio, en LT11, Nacional. Soy Francisco Horvat, vivo en las islas sobre el arroyo Brazo Largo, perteneciente a la localidad de Villa Paranacito. Soy ingeniero agrónomo y promotor facilitador del grupo Villa Paranacito Isleño, el cual coordinamos junto al ingeniero agrónomo Hugo Benavides, responsable de la AER Isla del Ibicuy. Como experiencia de trabajo con el grupo me llevo grandes amistades formadas por un grupo humano de emprendedores, con el cual, además de ayudarlos a comercializar sus productos, nos hemos ayudado mutuamente a producir de una forma amigable con el ambiente diversos productos como verduras, miel, frutas, conejos, huevos y hongos gírgolas. INTA Radio en LT11. Bien, hemos escuchado sobre ergot de sorgo. ¿Y qué es el ergot de sorgo? Hay muchos productores, ganaderos en particular, que consultan sobre las dificultades que puede generar alimentar a sus animales con sorgo, pero realmente hay ergot de sorgo y también de otras gramíneas que son más perjudiciales, así que ¿debemos preocuparnos o no? Es el
la pregunta, ¿no? El interrogante. Hablamos con Pablo Daniel Velázquez de la Estación Experimental Agropecuaria de Paraná, que nos aclara a la perfección este tema. El ergot básicamente es una enfermedad del sorgo ocasionada a nivel mundial por cualquiera de estas tres especies de hongo pertenecientes al género Claviceps. Tenemos Claviceps sorsi, Claviceps sorsicola y Claviceps africana, la cual esta última es la que está presente en el continente americano, en nuestro país y lógicamente en la provincia de Entre Ríos. El ergot de sorgo, tal como lo dice el nombre, es una enfermedad específica del cultivo de sorgo y todas las especies que se relacionan, incluido el famoso sorgo de Alepo, que es una maleza de amplia distribución mundial y nacional. Es el resultado de una infección muy específica de la flor, ya que este hongo se encuentra muy especializado para infectar el ovario de la flor que no ha sido fecundado, es decir, se establece una competencia entre el grano de polen que quiere fecundar al ovario y el hongo que lo quiere infectar. El ovario no es fecundado, pero es afectado por el hongo. Exactamente. Con respecto a esto se pueden dar tres ocasiones, es decir, si el ovario es fecundado por el grano de polen, la infección del hongo no ocurre, entonces la semilla se desarrolla normalmente. Cuando se produce inicialmente la infección por parte del hongo, el desarrollo de la semilla no ocurre. Pero por lo general se da una combinación de ambos eventos, es decir, el ovario es fecundado por el grano de polen y al mismo tiempo colonizado por el hongo de manera simultánea, entonces se desarrolla tanto la semilla como la enfermedad. Algo muy importante para conocer que esta enfermedad es de mayor importancia en aquellos lotes de producción de semilla híbrida, es decir, donde las flores androestériles permanecen viables y se encuentran susceptibles antes de ser fecundadas por el polen. Pablo, ¿cuáles son las condiciones que predisponen a la aparición de esta enfermedad? El principal factor es el estrés por frío, es decir, aquellas temperaturas nocturnas menores a los 13 grados, 10 grados, durante el periodo inmediato antes de la floración. Este es el principal factor que está reduciendo la viabilidad del polen y o retrasando la polinización y favorece la posterior infección del hongo. ¿El ciclo del sorgo es en qué tiempo, en qué época y en qué momento estaría en este proceso de fecundación? De fecundación, bueno, el ergot en nuestra provincia se asocia principalmente a aquellas siembras tardías o de segundas del sorgo, por ejemplo, aquellas siembras que se hacen fin de diciembre, comienzo de enero, es decir, que estaría floreciendo la última parte del mes de marzo, abril. Entonces ahí es cuando las bajas temperaturas hacen que se vea comprometida la viabilidad del polen. Es decir, puede haber ausencia de producción de polen o bien el polen se produce pero este no es viable. Y es ahí donde se produce la infección por parte de este hongo. Pablo, recientemente has hecho una publicación sobre este tema, sobre el ergo de sorgo, porque hay preocupación en algunos productores ganaderos que utilizan el sorgo como alimento para sus animales. ¿Realmente representa una complicación para los animales o hay una confusión con otro tipo de ergo de otras pasturas? A diferencia, por ejemplo, del el ergo de sorgo comparado con el ergo de centeno, es que el ergo de centeno produce alcaloides muy tóxicos que derivan principalmente del ácido lisérgico. Por ejemplo, ergopectinas, que son el grupo de alcaloides más complejo, diverso y peligroso, que son las principales responsables del ergotismo en los animales. En cambio, los alcaloides que produce el hongo, que ocasiona el ergot del sorgo, principalmente dihidroergosina, es otro alcaloide que es sintetizado por otra vía metabólica diferente y que tiene propiedades farmacológicas más débiles y de muy baja toxicidad para mamíferos y aves. Entonces, estaremos en presencia de que los alcaloides que ocasiona el ergo del sorgo son de muy baja toxicidad para el ganado. Entonces, en primer lugar, el hongo causante del ergo del sorgo no tiene la capacidad de causar intoxicaciones tan graves como lo que causa el hongo que ocasiona el convenzuelo de centeno.
porque los cleróceos contienen alcaloides que son menos tóxicos. Estamos hablando del caso del ergo sorgo. En segundo lugar, los esclerocios del ergo del sorgo no han sido detectados hasta el momento en nuestro país. O sea, sí en otros países, por ejemplo en Brasil, caso en México, Estados Unidos, Australia, pero acá no existe evidencia científica de que en nuestro país se haya detectado estas estructuras que producen los alcaloides de muy baja toxicidad. Estamos hablando del caso del sorgo, del ergo del sorgo. Escuchás Interradio, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Urrutia, soy de Arroyo Brazo Largo, arriba le decimos, y con mi señora Selma Catino integramos el GAL Villa Paranacito Isleño, en el cual, gracias a él y al acompañamiento de nuestro promotor Francisco, hemos crecido un poco en la producción de aves y conejos, diversificamos un poco para el lado de la forestación de sauce y ampliamos un poco la agricultura a otros derivados, y fuimos creciendo y acompañándonos con los otros productores en varias cosas, empujando entre todos para poder crecer y animarnos a más. Ahora incursionamos por segundo año en la producción de hongos gírgolas y intentaremos hacer un poco más grande nuestra producción. Somos radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos radio. Somos INTA. Hemos escuchado la opinión de productores y promotores de los grupos de abastecimiento local que pertenecen a la Estación Experimental de Concepción del Uruguay. Bien, quiero antes de irnos un agradecimiento muy especial, como siempre, a Pato o Patricio Arday, nuestro operador de todas las semanas a esta hora acá en la Radio Nacional, y a Teco Noir, Rubén Noir, porque siempre, la verdad que de fierro el apoyo técnico que tenemos de ellos. También a Jorge Bosdenovich, que me recordó esto del Día Mundial del Suelo y me permitió actualizar esta información. Así que muchísimas gracias. Estamos festejando todavía el cumpleaños número 64 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Así que felicidades a todos los intianos. Un gran placer ha sido compartir con ustedes este espacio, como todas las semanas. Nos reencontramos dentro de 7 días. La próxima semana nos volvemos a encontrar en Interradio. El programa del INTA Concepción del Uruguay, en el aire nacional. DLT11, AM 1560.